Bueno, lo que estoy con Víctor Paz, que en este caso han estrenado una, bueno, primero, hola Víctor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues en primer lugar, bueno, pues quería, bueno, habéis traído un máster de Toro Salvaje en 4K, que bueno, Ujú. pues es un, bueno, pues es un gran clásico de la historia del cine y bueno, que la van a poder ver en los cines mejor que nunca, ¿verdad? A ver, yo creo que este máster es magnífico, parte del negativo original de cámara en 35 milímetros, lo que quiere decir que es literalmente el celuloide con el que filmó Martin Scorsese. No se puede pedir mejor material de origen para este máster. Es un máster que se ha realizado en 4K con los mejores estándares digitales del momento y por lo tanto ver esto en sala, vamos, nada que ver con verla en casa. No, desde luego, y además es recuperar pues un poco también el público para las grandes salas y sobre todo películas que en su momento Todo lo Salvaje creo que todavía no existía ni el vídeo, pues que solo se podían disfrutar en las salas y era maravilloso disfrutarlas allí. Sí, es que las películas están hechas para ser disfrutadas en sala, especialmente una como esta, ¿no? Para que te hagas una idea, las secuencias de lucha, que duran muy poquito en la película, apenas son 10 o 15 minutos, le llevaron a Martin Scorsese 5 semanas específicamente filmarlas. Y utilizaron técnicas de todo tipo, incluso recurrieron, por ejemplo, si recuerdas, en uno de los combates hay esta especie de aproximación casi como onírica, que no Ujú. acabamos de entender muy bien dónde está Jake LaMotta, eh, que está así un poco como con flu la imagen. Para eso utilizaron antiguas velas de las que se usaban en los teatros, Ajá. los antiguos, entonces, y las pusieron pues con un tipo de película, con una exposición muy concreta, muy cerca de la cámara, por debajo, para que creas esa sensación. Era un poco como estar en una sauna, entre comillas, para los actores, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones que en una pantalla grande se ven muy bien por el grano de la película con la que se filmó, la luminosidad con la que utilizó Michael Chapman, el director de fotografía, yo creo que esto es prácticamente imperceptible en una pantalla pequeña. Y es en el cine donde hay que verlo. Totalmente de acuerdo. Aparte de esa remasterización que se ha hecho en imagen, ¿también se ha hecho algo en sonido para que el sonido sea envolvente o se ha Sí, respetado no. Scorsese? Tanto el sonido como la imagen se ha respetado el original por completo y esto quiere decir que el sonido es estéreo, no se ha hecho ningún tipo de reestructuración por canales en 5.1 ni nada parecido, la película está en estéreo, tal como se filmó y se exhibió en su momento. Ujú. Genial, genial, sí, porque es verdad que también hay clásicos que se han hecho 5.1 como por ejemplo El que el viento se llevó, que tiene más de Mm. 5.1 y es verdad que para muchos puristas del cine, pues claro, a ver, no es lo natural porque en esa época el 5.1 ni existía ni tenía, vamos, ah, por eso. Si una sala quiere utilizar los 5 canales, va a poder utilizarlos. Si no hay problema, simplemente directamente el compresor de sonido va a hacer su propia redistribución, ¿no? Sí. O sea que eso es un poco como quiera cada sala, pero yo soy también bastante purista en el sentido de que si el sonido se hizo así, no tiene ningún sentido de Mm. alguna forma hacer ahí una intervención. Lo mismo que en la imagen, ¿no? Esta imagen es en blanco y negro, como sabes, excepto por una pequeña secuencia donde hay unas imágenes rodadas con cámara en 16 milímetros, cámara, digamos, imitando un formato familiar, ¿no? De cine doméstico. Pero es que yo a veces veo verdaderas atrocidades. Siempre hablo, por hablar de un gran estudio, de lo que han hecho con El Señor de los Anillos, que hace 20 años la vimos con unos colores, con una paleta de colores X, y ahora es otra totalmente distinta, si uno ve las ediciones en Blu-ray, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente en contra de eso. Creo que siempre hay que ser respetuosos con el material de origen. Desde Mm. los Sound como distribuidora de cine restaurado creemos que es así. Y aquí han sido muy escrupulosos con eso y yo creo que lo han hecho muy bien. Sí, desde luego, y sobre todo respetando, en este caso, pues lo que rodó Scorsese y por supuesto las cualidades de la época, porque evidentemente tenemos cosas ahora muy buenas, pero también hemos perdido cosas del cine que tenían antes que ahora no tenemos, ¿no? A ver, el sonido es una parte más del cine. El cine, incluso cuando es ficción, desde mi punto de vista, tiene un aspecto documental muy concreto. La forma en la que se han filmado las películas te dice exactamente o aproximadamente cuándo están filmadas. Entonces, es obvio que la tecnología de 1980 no es en absoluto la misma que en 2023. Si hoy
Martin Scorsese hiciese un remake de Toro Salvaje, por mucho que intentase hacerlo igual al original, no le saldría. Sería absolutamente imposible. Aparte de que creo que no tendría mucho sentido, pero incluso Ninguno. aunque lo intentase, es que no le saldría en absoluto, ¿no? Scorsese es otra persona totalmente distinta 40 años después, su cine va por otro sitio y a nivel técnico es que hay cosas en el sonido que están ahí que se hicieron así porque se hicieron así y es que hay que respetarlo porque la película es un documento histórico también. Es un documento histórico sobre los años 40, pero también sobre finales de los 70. Entonces, esa distancia existe en un doble sentido siempre en el cine y yo creo que hay que respetarla. Por supuesto que sí. Luego, bueno, ya en términos artísticos, además de ser una de las mejores para mí películas de Martin Scorsese, también es una de las mejores interpretaciones de Robert De Niro, que Sí. vamos, está impresionante en la película. Y yo creo que es Mm. muy difícil olvidar a Jake LaMotta y poder verlo en una sala otra vez es un auténtico lujo. Es un auténtico lujo y aquí volvemos al tema del sonido. Aunque el sonido esté en un estéreo, que en muchas secuencias, por ejemplo, en la calle se nota que es sonido directo, ¿no? Bueno, en fin, pues los problemas que a veces puede dar el sonido directo a nivel de comprensión de ciertas palabras. Eso en el cine se escucha muchísimo mejor, ¿no? Mucho mejor que en tu casa, por mucho que tengas un 5.1. Y estas sutilezas están en la interpretación de Robert De Niro y como tú bien dices, es una de las grandes interpretaciones de Robert De Niro. Hay que recordar que es el único Oscar que tiene todavía como actor protagonista, que puede parecer mentira, pero Sí. esta es la película por la que lo consiguió, ¿no? De todas formas, creo que no es el único que está magnífico. Cathy Moriarty era el que hace de su mujer, ¿no? Era el primer papel que tuvo en el cine, la pescó Joe Pesci, que era también de sus primeros papeles porque solía ir al restaurante en el que trabajaba, Ujú. y fue un verdadero descubrimiento, o sea, no era una actriz profesional y está absolutamente magnífica. Tenía solo 17 años cuando hizo esta película. Y Joe Pesci sí que había hecho sus pinitos en alguna cosilla muy independiente, pero estaba a punto, lo vio en una película muy independiente de 3 o 4 años antes, le gustó su interpretación y fueron a buscarlo, como digo, específicamente al lugar donde estaba trabajando en ese momento, que era un restaurante. Estaba con un pie fuera del cine ya y desde ese momento su carrera se revaloriza por completo en los 80 y 90, ¿no? Y es uno de los grandes actores posiblemente secundarios del Hollywood de los 80 y 90. Por lo tanto, el reparto está todo espectacular, aunque evidentemente el peso lo lleve Robert De Niro. Sí, sí, totalmente. Están todos. La verdad es que es una dirección de actores magnífica la que hizo Scorsese y la verdad es que es un peliculón. Pero sí que es verdad que me llama la atención. Por qué Toro Salvaje y no otra película? O sea, ¿por qué habéis elegido Toro Salvaje para llevarla al cine? Bueno, Toro Salvaje nos ha elegido a nosotros más bien. Ujú, Volviendo al tema de las restauraciones, hay dos restauraciones recientes de Scorsese, una es esta y la otra es la Edad de la Inocencia. ujú. A mí me parecía que Toro Salvaje dentro de las dos era la que tenía quizás una pegada más de culto que al público podía interesarle, ¿no? Volver a verla en las salas y nos hemos decantado por este motivo. Pero ambas son magníficas y yo elegiría cualquiera de Martin Scorsese en realidad para poder llevarlas a las salas, ¿no? Pero como digo, nosotros somos una distribuidora de cine restaurado y el hincapié tenemos que hacerlo en las recientes restauraciones que permiten redescubrir las películas o descubrir para muchas nuevas generaciones de cinéfilos estas películas que son magníficas y que precisamente están disponibles con un nuevo estándar de grandísima calidad. Sí, sí, la verdad es que sí. Y lo importante que es preservar el cine que se ha hecho, ¿no? Porque sí que es verdad que muchas veces, bueno, pues la generación de ahora consumimos cine, consumimos series de manera, parece ya como fast food. Y la verdad es que películas como Toro Salvaje hay que consumirlas como lo que son, obras maestras en una sala, aunque sea en Blu-ray en tu casa, pero sí que es verdad que hay que consumirlas bien y hay que luego pensarlas. Porque yo creo que ahora se piensa muy poco sobre lo que se ve.
A ver, yo creo que está, respecto de lo que dices, está muy bien que existan las plataformas, exista el mercado del vídeo, precisamente para poder volver a ver las películas, repensarlas. Yo creo que la crítica hoy en día no se entendería, ¿no? Por ejemplo, sin estas herramientas, o la cinefilia de hoy en día, pues consume lo mismo al mismo tiempo, ¿no? Todo el rato. Que yo creo que es lo que ocurre, por ejemplo, a nuestra cinefilia, que ya nos hemos criado con herramientas digitales respecto de las anteriores, es precisamente eso. Antes iban un poco como por capas, ¿no? Iban viendo la historia del cine, pues un poco como les llegaba. Ahora está todo disponible, es lo que dices. Entonces eso ha generado nuevas perspectivas hacia las películas que son muy interesantes y es una cultura en la que nos movemos, yo creo que mucho más rica y accesible que la de hace 30 años y por supuesto yo prefiero lo que tenemos ahora que no tener accesibilidad a esas películas, ¿no? Pero hay que verlas como se debe, que es en sala. E insisto, aquí está la copia escaneada desde un 35 original, desde el negativo de cámara. Es el original de la película. Es como ver el Guernica en el Reina Sofía o verlo reproducido literalmente en un libro de arte. Aunque el libro de arte tenga 4 páginas desplegables y sea magnífico, no ves en absoluto las dimensiones del lienzo ni aprecias los detalles, pues es eso. Es exactamente lo mismo, ¿no? Para mí, Sí, sí. vamos. No, Entonces no, es que tienes toda hay la que razón. revalorizar esa experiencia. Sí, sí, toda la razón. Desde una sala de cine se ve todo mil veces mejor. La película te encaja de otra manera en una sala de cine. En tu casa, quieras que no, por mucho que tú apagues el móvil o lo que sea, que nunca lo vas a apagar en tu casa porque ya ahí hay un vicio ahí que es insano con el móvil. En las salas de cine es que es lo que se debe hacer. Hay que apagar el móvil, ver la película y, por supuesto, Jake LaMotta y tú. O sea, es así. Hay que recordar lo que conste, ¿eh? Porque yo veo muchos móviles encendidos en las salas igualmente. Sí, 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 bueno, eso hay que recordarlo y es una lucha que tenemos los espectadores hoy en día porque las pantallitas se ven. Vosotros sois una distribuidora que sois especialistas en distribuir cine restaurado. ¿Qué Ujú. proyectos habéis tenido de películas restauradas? Mira, somos una distribuidora bastante nueva. Empezamos en septiembre del año pasado con un ciclo a la directora húngara Marta Mésaros. Es Ujú. una gran desconocida y que yo creo que debería realmente de tener mucha más popularidad de la que tiene. Fue la primera mujer en ganar el Oso de Oro en la Berlinale, perdón, en el año 75 con Adopción. Es un hecho que casi nadie recuerda. Afortunadamente ahora en los últimos 2, 3 años su figura se ha ido reivindicando y como te digo, fue un ciclo de 12 películas que movimos por distintos circuitos de filmotecas. Empezamos en Filmoteca de Cataluña y hemos estado en prácticamente todas las del Estado español y después hemos ido también a circuito de cines comerciales y ahora se pueden ver en Filming desde hace unas semanas. O sea que están disponibles de nuevo para todos aquellos espectadores que en su localidad no hayan llegado o que se les haya pasado y pueden verlas ahí. Y ahora en cuestión de 3 semanas más o menos vamos a presentar en el Festival Il Cinema Ritrovato de Bolonia, que es como el Cannes del cine restaurado, la gran referencia, una película que ha hecho la restauración también Filmoteca de Cataluña. Se titula Eras una vez, es el tercer título, el tercer largometraje, para ser más precisos, de animación que se hizo en España, una película de animación que es adaptación de Cenicienta, justo en el mismo año en el que sacó Walt Disney la suya. Curiosamente no tuvieron mucho éxito con la salida, con la fecha de salida, la verdad. Y la película es muy interesante. El codirector es José Escobar, el padre de Zipizape y de tantos otros Ajá. clásicos de la editorial Bruguera. Y eso es con lo que hemos estado en los últimos meses. Estamos preparando también una edición en vídeo doméstico de esta película. Qué bueno. Y después ya a partir del otoño, pues bueno, hay cosas nuevas, pero que iremos anunciando ya a la vuelta del verano. Yo te quería preguntar, ya que tengo la oportunidad de hablar contigo, bueno, que sois una distribuidora de cine restaurado, sí que es verdad que yo, que soy un fan del formato físico y me encanta, es verdad que hay películas, ¿cómo ves la restauración en el cine español? ¿Tú crees que se hace un buen trabajo en el cine español o tenemos que tener una cultura mucho más de restaurar mejor nuestras propias joyas Antes cinematográficas? de nada, necesitamos más dinero. Eso es fundamental. Tú ves los países de nuestro entorno y dedican muchísimo más dinero que nosotros al cine en general, no solo a la restauración. Y por lo tanto, si no existe inversión,
es difícil restaurar. Una restauración es difícil que te baje de unos 150.000 euros. Eso cuando son muy, muy, muy baratas. Entonces, para hacer una restauración en condiciones necesitamos invertir. Y los únicos que pueden invertir, salvo casos muy específicos con películas como esta, grandes empresas que quizás con sus grandes títulos pueden hacer ese esfuerzo extra, los que tienen que hacerlo son las filmotecas y los archivos. Y tienen un presupuesto irrisorio en todas partes. Y ya no hablo solo de Filmoteca Española. Hay filmotecas regionales que solían hacer hace unos años restauraciones en colaboración con otras de mayor peso, porque como digo, es un proceso difícil, ¿no? Complicado, lleva tiempo y consume mucho dinero, recursos económicos y también obviamente de personal, de equipamiento. Hay que hacer, la mayoría de filmotecas no tienen escáneres modernos que puedan recuperar estas películas. Ya no digo ni restaurar, que hay que tener en cuenta una cosa, hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es restaurar y otra cosa es digitalizar. Cuando, como es el caso de Toro Salvaje, la copia original es tan buena, no se le tiene que hacer nada al original, pero es que hay copias que están en muy mal estado. Y eso es lo que lleva mayor tiempo, ¿no? Y mayor volumen de recursos. Entonces, como digo, lo primero que necesitamos es dinero Ujú. y después necesitamos un plan. Entonces, esto es lo que ningún gobierno de cualquier ideología ha hecho a lo largo de los años. Y creo que tenemos que exigir precisamente a los gobiernos que inviertan más dinero en cine y específicamente en cine restaurado. Pues sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué opinas del, yo lo sé que te pregunto un poco, pero ¿qué opinas del filtro DNR? Que es una cosa que es muy polémica siempre cuando se habla de este filtro. Bueno, a ver, de nuevo, volvemos al tema de herramientas digitales y demás, ¿no? Mm, Eh, es muy difícil, ¿no? Llegar a una conclusión específica sobre esto. Pero yo creo que todas las herramientas que se utilicen tienen que utilizarse intentando siempre ser lo más fieles posibles al original. Mientras eso esté ahí, bueno, pues ayúdate de los filtros que quieras. Siempre, ya digo, que esto sea una manera de hacer que las películas, pues, que ahorre trabajo, ¿no? Al etalonador, en este caso digital, a la corrección de color. Pero más allá de eso, yo no estoy ni a favor ni en contra de ninguna herramienta en concreto, pero siempre creo como digo, que tenemos que ser muy escrupulosos con respecto a lo que es el material original. totalmente. Y mientras eso no afecte ni a a la colorimetría ni a nada parecido, pues evidentemente no se puede utilizar, pero con respeto, eso siempre. Vale, entonces hay que recordar a la gente que nos está viendo que Toro Salvaje está en las pantallas grandes y que, bueno, ¿qué les dirías a esa persona que aún no ha descubierto Toro Salvaje? Que espero que hayan pocas, pero, o bueno, que hayan muchos para que vayan mucho a las salas, pero ¿qué les dirías para que descubrieran Toro Salvaje en una pantalla de cine? Vale, voy a partir de la base de que todo el mundo que esté interesado en ver Toro Salvaje ha visto algo de Martin Scorsese. Vale. Entonces, les diría que es una película absolutamente fundamental en su carrera, distinta y personal. Martin Scorsese estuvo literalmente con un pie aquí y otro allá antes de hacer esta película. Y fue Robert De Niro quien tuvo que convencerle, llevaba años intentando convencerlo de que tenía que realizarla. Y lo visitó en la cama de su hospital. Se fueron los dos durante unas semanas a una isla del Caribe y ahí estuvieron puliendo un buen rato el guión para acabar haciendo una adaptación del propio libro de Jake LaMotta, que como digo es muy, muy personal. No es una película específicamente sobre boxeo, podría haber sido sobre cualquier otro deporte o actividad. Lo que le interesaba a Martin Scorsese era hacer una película sobre la capacidad de autodestrucción que hay en el ser humano y cómo con nuestras propias actitudes podemos destrozar nuestras propias vidas. Y así como en otras películas de Scorsese, yo diría que no son tan crudas o tienen un elemento un poco más, no sé si fantasioso, ¿no? Pero quizás hay más adorno. Esta es una película hiper pegada a la realidad, muy, muy pegada a la realidad, donde no existe ni redención ni nada parecido. Entonces yo creo que al espectador que esté familiarizado con algo de Scorsese, pero no conozca esta película, pues seguramente se va a encontrar con algo muy distinto a Infiltrados o a uno de los nuestros o a la mayoría de películas de gángsters, incluso Taxi Driver, ¿no?
por sí. las que normalmente es más recordado o cuando hablamos de Scorsese normalmente nos vienen a la mente este tipo de historias. Y esta es una película mucho más intimista que ya digo, es absolutamente, no absolutamente distinta. Desde luego es una película de Scorsese, ¿no? Al 100%, con una pegada autoral muy clara. Pero creo que es una rara avis y una película especial dentro de su filmografía. Totalmente, sí. La verdad es que creo que es una de las películas de Scorsese más especial. Yo diría que es de las mejores para mi gusto, pero sí que es verdad que hay cine de género de gángster y tal, y esta, no sé, es más pegada a la realidad. Yo creo que es una película excelente, la verdad es que del genio que es Scorsese. Oye, pues muchísimas gracias por haberme atendido y sobre todo pues deseando ver vuestros trabajos y sobre todo pues dar importancia a que se restauren películas, que yo creo que hay que preservar la historia y yo creo que es muy importante el trabajo que se hace, la verdad. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias.